¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Foro Potosino. Un programa que llega hasta ustedes gracias a la señal de Plano Informativo. Los invito a que se queden con nosotros los próximos 20 minutos. Yo soy Martín Vaca y es un placer tenerlos hoy con nosotros en este importante panel donde se analizarán temas importantes para nuestra sociedad. Temas que han estado en los principales medios de comunicación en los últimos días. Me refiero, por supuesto, a la sucesión papal y el tema a nivel local del transporte público. Para ello contamos con la presencia de dos importantes abogados reconocidos aquí en San Luis Potosí. Me refiero por su puesto y agradezco su presencia al licenciado, maestro, analista político Ernesto Sánchez Aguilar. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos esta noche en este programa. Gracias a ustedes, aquí estamos. De igual forma nos acompaña el maestro Benjamín Vázquez Merino, abogado postulante, ex catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Maestro, un placer tenerlo con nosotros esta noche. El placer es mío, muy buenas noches. Buenas noches. Para iniciar, comenzaremos, licenciado Benjamín Vázquez Merino, si le parece, con este controvertido tema que en los últimos días ha dado de mucho que hablar, sobre todo a los potosinos aquí en nuestra capital, con el tema del transporte público. Se habla de el incremento, se habla de amparos por parte de los permisionarios para lograr ese incremento, se habla de que puede venir un amparo colectivo porque la sociedad pues también se vería afectada con ese interés. Y bueno, existen diferentes posturas, se está convocando a una mesa de diálogo para de nueva cuenta analizar este importante tema. ¿Cuál es su opinión al respecto, licenciado? ¿Cómo ve usted actualmente el transporte público en nuestra entidad? Bueno, para empezar, el tema del transporte público siempre ha sido un tema muy debatido, que ha levantado ámpula, pero también es un tema que requiere mucha sensibilidad, sobre todo porque permea en muchas de las clases, sobre todo más populares de nuestra sociedad, y que afecta no solamente a aquellos que de alguna manera por razón de su trabajo requieren el uso del transporte público, afecta a la clase estudiantil y afecta a los padres de la clase estudiantil, afecta a aquellas familias que no tienen la posibilidad de brindar a sus hijos un automóvil para que se vayan a la escuela y que tienen que utilizar el transporte urbano y que tiene un costo para ellos bastante significativo. Entonces aquí por eso es pertinente primero tener un panorama general de cuál es el servicio que se está prestando, de cuáles son las posibilidades y las características y los requerimientos que el Estado debe poner a ese tipo de servicio público y cuáles son los requerimientos que la sociedad necesita sean cumplidos para que que satisfaga esa necesidad de transporte. Y estamos hablando no solamente en el aspecto de tarifas, estamos hablando en el aspecto del servicio que se brinda, en el aspecto de rutas, en el aspecto de horarios. Entonces, todos estos aspectos tienen que ser siempre muy, muy cuidados, pues, por las autoridades. Ahora bien, obviamente el Estado, que tiene la posibilidad de regular, y no solamente la posibilidad, la obligación de regular este servicio público, bueno, debe ser muy sensible a los reclamos sociales. Así es una de las facultades del Consejo analizar de fondo la problemática del transporte urbano. Licenciado maestro Ernesto Sánchez Aguilar, ¿usted considera que existan hoy en día estudios o un estudio socioeconómico real, completo, donde intervengan todos los actores que tienen que ver con el servicio de transporte público para poder emitir un diagnóstico acorde a la realidad, acorde a las exigencias de nuestra sociedad? Miren ustedes, yo no creo que exista un estudio integral real en cuanto al beneficio que puede proporcionar el servicio público en San Luis. Por supuesto, yo sí creo que los permisionarios deben tener su propio estudio. Son facultades del Consejo hacer ese tipo de análisis de manera puntual
involucrar de manera integral a todos los actores o casi a todos los actores que tienen que ver con el transporte. Por eso era la pregunta si y no solo existirá. facultad, es su Claro. Es obligación. una obligación conforme a la Bueno, ley. por eso digo, si no creo que lo tengan y si lo tienen, pues lo deben tener muy escondido. Así es. Lo que yo sí estoy seguro es que los permisionarios deben tenerlo, por una razón, son empresarios. ¿El empresario a qué se dedica? A ganar dinero. No hay empresario que se dedique para perderlo. Por supuesto es lícito el que haya empresas de lucro. Y tienen que Es tener lícito. un lucro. Y deben tener ganancia. Sí. Sí, pero en este caso se trata de un servicio público, que es diferente, muy diferente a un servicio privado. Por eso yo coincido con los que afirman de que en el caso de un servicio público, el Estado debe ser vigilante para que el objetivo fundamental de ese servicio no sea lucrar, sino sea satisfacer, como aquí se ha dicho en el panel, las necesidades del público respecto a ese servicio de transporte. Pero el problema no es ese. En realidad estos son consecuencias de un problema original. El problema no es si suben o bajan las tarifas. El problema no es que si los autobuses están destartalados o no, que si los choferes son buenos o no. No, esas son consecuencias. La causa real viene siendo el concepto de la propiedad y de la administración. En este caso es quién debe ser el propietario de un servicio público. Y segundo, quién lo debe administrar y en beneficio de quién. Sí, que Aquí es bien la ha dicho el titularidad. licenciado, hay que satisfacer los intereses de la colectividad en los diferentes rubros de servicio público, en este caso el transporte. ¿Qué quiero decir con el concepto de la propiedad y la administración? Quiero decir lo siguiente, de que no debe ser propietario del servicio público ni el privatismo monopólico ni el estatismo burocratizante, porque todos hemos oído muy bien en forma peyorativa que no se debe dejar en manos el transporte público en el pulpo camionero. Así es. Y otros abogan porque sea el Estado, o el municipio en todo caso, el que administre Sí. el transporte público. Lo ideal, a mi juicio, es que hay que crear e innovar y crear nuevos estilos de la forma de administrar la propiedad del mexicano, porque todo esto es propiedad de nosotros y no se puede dejar en manos de particulares un servicio público tan importante como lo es el transporte. Sí, desde luego, y si me permite Sí, decirlo, adelante, adelante. aquí tenemos que no perder de vista algo que dijo el licenciado muy interesante. Los permisionarios que son particulares, porque es un servicio que el Estado no ha tenido la capacidad de brindar y que ha concesionado a particulares, deben prestar ese servicio con una función social. Claro. O sea, es un servicio que se tiene que prestar con una función social. No es un servicio que se concesiona simple y sencillamente para permitir el lucro de los particulares que lo están prestando. Y en ese sentido sería sano que la sociedad contribuyera para su mejoramiento, que también Definitivamente. tuviera una participación dentro de ese consejo para poder aportar su granito de arena, porque entendemos que los costos de la gasolina suben, que los costos de las refacciones suben, del diésel, etcétera. Que quizás si analizamos la parte de los padres de familia que tienen 2 o 3 hijos que los mandan a la escuela, algunos tienen que tomar hasta 2 o 4 camiones diarios. Entonces estamos hablando que esos padres de familia gastarían casi 1,000 pesos a la semana en puro camión. Supongamos que un padre Así de es. familia vive al sur de la ciudad y tiene sus hijos estudiando en la zona universitaria. Serían 4 camiones los que tomaría cada uno de esos muchachos. Así es. Suponiendo, pensando sin conceder, que no tenga un horario mixto, que tenga que regresar en la tarde. Estamos hablando de 12 camiones al día.
multiplicados por 5, traducido en dinero, licenciado, pues serían casi 1,000 pesos. Para un padre de familia que gana ligeramente por encima del salario mínimo, yo creo que es muy difícil, todo se le iría en camión. Yéndonos del lado de la postura o de cómo piensa un padre de familia. Entonces aquí lo ideal sería buscar un punto medio, un equilibrio entre los intereses de la sociedad y desde luego los intereses del grupo empresarial que se dedica al tema del transporte público. Bueno, licenciado, si me permite, si lo interrumpo, no se trata tanto de hacer un equilibrio entre la sociedad y empresas privadas. Más bien hay que integrar a la sociedad. Que sea más participativa. Claro, pero ojo, no en los consejos estos fantasmales o estos consejos balines, como se dice vulgarmente, como el consejo del transporte, donde dicen que es ciudadano y que participan los estudiantes y que la sociedad civil. Esto es puro cuento. Los consejos no sirven para nada. No, aquí el problema de origen, vuelvo a insistir, es quién va a ser el propietario del servicio de transporte público. Yo coincido con usted, licenciado, debe ser la sociedad en su conjunto, pero en este caso específicamente aplicado al transporte como tal. Me explico. ¿Quiénes son los que saben más de cómo administrar un transporte público? Los actores que se ven involucrados día con día en el mismo. Así es. El Correcto, chofer, el mecánico, bueno, el pintor, usuario, quien lo repara. Sí, correcto. Bueno, el concepto es, esto se resuelve precisamente ni el privatismo monopólico ni el estatismo burocratizante, sino socialdemocratizando esa propiedad. La única forma efectiva, en lugar de esos consejos que se han señalado aquí, es de que los choferes, los mecánicos, todos los que están involucrados con el transporte, sean los que participen y tomen las decisiones, porque en esos consejos son consultivos, son de opinión, a ver qué opinas. Solamente de opinión. Bueno, si no, yo no voy a opinar. Así es. Yo quiero tomar decisiones conjuntamente con otros actores de la sociedad, de tal forma, como aquí se mencionó, ¿quién sabe más de las rutas? Pues es el usuario. Choferes, el usuario. Los choferes y el usuario. No, es el usuario. De las rutas es el usuario. Yo vivo en tal parte y aquí no pasa ninguna. Luego entonces encontramos rutas que recorren de lado a lado la ciudad y otras muy cortas. Claro. Sí. ¿Quién sabe más de cómo manejar la unidad? Si nos permiten, vamos a un corte y regresamos, amable auditorio, con este importante tema sobre el transporte público en San Luis Potosí. Regresamos.